Ya está con nosotros el doctor Kiber González, él es reumatólogo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias, buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Kiber. A ver, cuéntame de las o los esteroides. Son los esteroides. Los esteroides. ¿Qué onda con los reumatólogos? ¿Por qué llegamos a ustedes con este tema? Bueno, la verdad es que los esteroides llegaron a la reumatología por ahí del 1948 más o menos, cuando un doctor pudo, es la hormona, el esteroide, el cortisol, Ajá. que es el que tenemos en el cuerpo, es como bien decía la doctora Carla, es el que tenemos en el cuerpo, el cortisol, lo aislaron en el 35 del siglo pasado, pero para ahí el 48, este doctor que se llama Henk, lo administró a una paciente con artritis reumatoide. Okay. Una paciente que llevaba ya cerca de 2 semanas, 4 semanas sin moverse por dolor de la artritis, se lo administra y la paciente mejora de manera radical en un día. Esto le mereció incluso al doctor el premio Nobel en el 1950. Entonces, órale, fue un hallazgo muy importante. Desafortunadamente, hubo un sobreuso después del descubrimiento de esta función benéfica para el paciente. Y vinieron los efectos colaterales que los usamos sin tomar en cuenta que podía haber efectos colaterales. Okay. Entonces, la reumatología, de ahí en adelante, ha hecho que el esteroide tenga la capacidad de desinflamar o de regular las defensas, hacerlas un poquito, aturdirlas para que nuestro cuerpo no ataque nuestro cuerpo. Hay que recordar que la reumatología estudia las enfermedades autoinmunes, que significa que nuestras defensas atacan a nuestro cuerpo, cualquier tipo de órgano. Entonces, se equivoca el sistema de las defensas. Entonces, el esteroide es un arma que usamos nosotros los reumatólogos para aturdir al sistema de las defensas, para que no siga atacando a nuestros órganos. Puede ser un ataque tan intenso del sistema de defensas a nuestro órgano que puede dañarlo y matarlo. Por ejemplo, el riñón, el hígado, los cartílagos, los ojos, el cerebro. Entonces, el daño puede ser demasiado grave. De hecho, está estipulado que en algunas corrientes de infecciones de los intensivistas dicen que muchas veces el paciente no se muere de una infección tan grave, sino la reacción del cuerpo contra la bacteria o el virus que ocasionó la infección. O sea, que es más que todo el daño colateral del sistema de las defensas. Entonces, es para poner no estoy diciendo que esto sea del todo cierto, pero hay que poner, esto lo pongo como una comparativa para saber, ¿sabes qué? El poder que tiene nuestro sistema de las defensas. Tiene el poder de realmente acabarnos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad autoinmune, tenemos que tener la capacidad de controlarla. Entonces, los esteroides son una herramienta muy importante, particularmente los que usamos los reumatólogos, entran dentro de la categoría, como bien lo mencionaba la doctora, los glucocorticoides, / mineralocorticoides, están ahí, son la misma molécula y muchas veces tienen una función de uno en función del otro. Glucocorticoides usualmente eleva el azúcar en una explicación muy amplia, muy cortita, eleva el azúcar, y los mineralocorticoides elevan la presión. Okay. Pero ambos tienen la capacidad de desinflamar. Entonces, esto se hace importante porque tiene una función muy rápida. Cuando tenemos, por ejemplo, un artritis reumatoide, los medicamentos que damos para artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, se pueden tardar hasta 2 meses en hacer efecto. 2 meses. En hacer efecto. ¿Y con los esteroides? Es básicamente al día siguiente tenemos un efecto importante, o sea, de mejoría clínica del paciente. Okay. Entonces ahí entra donde las indicaciones de los esteroides en la reumatología. Los usamos muchas veces como terapia puente. En lo que el otro medicamento hace efecto, empezamos a dar esteroides. Entonces hay lineamientos ya muy bien establecidos de cómo tratar de dar los esteroides. Obviamente hay pacientes que se salen un poquito de las reglas. Digo, no todos los pacientes leyeron el libro de la enfermedad, entonces a veces hay que dar más tiempo al esteroide, a veces hay que darlo más intensidad, a veces hay que darlo menos, a veces no lo ocupan. Pero hay que como que tantear la enfermedad, ¿no? Claro, específicamente ¿en qué enfermedades se pueden usar los esteroides? Bueno, a mí me gustó, yo quise como que dividirlas en dosis bajas usualmente. Cuando damos dosis bajas, usualmente es una artritis reumatoide. En un caso que a veces no está recomendado, en la artritis psoriásica, en la espondilitis a veces tampoco está recomendado, pero se pueden dar. Son dosis bajas, que son de 7.5 miligramos de prednisona. La doctora hablaba de un medicamento, de una sustancia que se llama cortisol o cortisona, que viene siendo lo mismo. El cortisol se activa a cortisona y es lo que funciona en el cuerpo, es lo que produce el cuerpo. Los médicos, bueno, por medio de ingeniería biomédica se hizo un medicamento que se llama prednisona, que es un medicamento, un esteroide, que tiene más potencia que el propio esteroide que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando damos 7.5 miligramos de prednisona o menos, son dosis bajas. Serían dosis más o menos equiparables a lo que el cuerpo produce de esteroide. Okay.
Entonces, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis por gota, la artritis por espondiloartropatías, estos usualmente usamos dosis bajas, menos de 7.5. Y usualmente la usamos como terapia puente cuando queremos, como te decía, que otro medicamento haga efecto. También podemos dar las dosis mucho más elevadas. Cuando lo damos arriba de 60 miligramos ya son dosis elevadas al día. Y a veces podemos dar 250 miligramos por 3 días seguidos y eso se llama pulsos. 250 miligramos o más por día se llaman pulsos. Eso hacemos para cuando tenemos al paciente en peligro de vida. Entonces, vamos a asumir que el sistema de las defensas está atacando tu pulmón. Entonces tu pulmón está sangrando. Y no hay nada que pueda hacer. Tengo que darte un esteroide para apagarlo ya. Entonces, la gente a veces tiene mucho miedo a la palabra esteroide, a las repercusiones que puede tener el esteroide, pero realmente el esteroide mejora tu calidad de vida y te puede salvar la vida. Pero con medida. Con medida, obviamente. Claro, hablando de eso, y es a lo que voy, digo, porque no son malos los esteroides, pero tampoco son tan buenos, ¿no? Hay que saberlos. Es como, yo siempre cuando doy esta plática les pongo los efectos colaterales de los esteroides y luego les pongo el efecto colateral del paracetamol. Okay. Son catastróficos los del paracetamol, pero los usamos como si fueran M&M's. O sea, los comemos así, como si nada. Pero no quiero tampoco desviar la atención. Si realmente tienen su riesgo los esteroides, pero hay que saber manejarlos y hay que estar enterados cómo manejarlos. Si te lo maneja un internista, un endocrinólogo, un rehabilitólogo, un reumatólogo, incluso los neumólogos manejan muy bien estos tipos de medicamentos. Entonces, hay lineamientos para cada enfermedad. Por ejemplo, para artritis reumatoide, lo ideal es que no le demos más de 15 miligramos al día por más de 6 meses. Eso es la recomendación. A veces lograrlo es difícil. Pero, por ejemplo, lupus o vasculitis, ahí no hay tantas reglas, dependiendo de lo que esté afectado. Si está afectado las articulaciones, 7.5 miligramos de esteroide o menos, está bien. Pero está afectado el riñón, es a 1 miligramo por kilogramo de prednisona. Entonces vamos a dar 70 miligramos al día. Entonces es una dosis muy alta, porque el riñón, si no tenemos el riñón, las repercusiones son muy graves. Tenemos que salvar al riñón. Así es. Entonces, es donde dependiendo, básicamente, el órgano afectado, en el caso del lupus o de las vasculitis que pueden afectar cualquier órgano, vamos a dar la dosis y el tiempo, el medicamento que vamos a tener. O sea, el medicamento, en este caso el esteroide, la prednisona, que es el que más usamos. Qué interesante. Yo estoy sorprendida porque pues cada vez lo escuchamos con más frecuencia, de verdad, Kiber, y podemos pensar de que a lo mejor son buenos, pero no tanto. Y a mí lo que más me preocupa es los jovencitos. Los jovencitos de 14, 15 años que entran, me escuché muy señora diciendo jovencitos, ¿verdad? Que entran al gimnasio y de pronto, oye, o sea, los ves ya con músculo y los papás no están al pendiente porque tampoco tienen esta información al alcance. Claro, es que aquí el esteroide que se vende en el gimnasio, ya hablará más el doctor José Luterio, el problema es que lo venden como un suplemento alimenticio. Lo puedes conseguir en todos lados, ¿no? Desafortunadamente, desafortunadamente, siempre te dicen autorizado por la COFEPRIS, que es lo que nos rige en los medicamentos. Sí, está autorizado por la COFEPRIS como un suplemento alimenticio. Y el tener un suplemento alimenticio es cuando viene la leyenda de el consumo o el uso de este medicamento, esta sustancia, es responsabilidad del que lo consumo, del que recomienda. Entonces excusan o se lavan las manos y es cada quien lo utiliza. Pero si lo autorizaran como medicamento, se tienen que hacer demasiados estudios para poder autorizar un suplemento, un esteroide anabólico que se vende en el gimnasio como medicamento. O sea, tienen que ser, básicamente lo negarían. O sea, por eso no lo han hecho, porque está autorizado como suplemento alimenticio. Entonces, al momento de eso, la COFEPRIS no los evalúa como un medicamento y no tiene tantas restricciones como si fuera un medicamento. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar esteroides porque quiero iniciar a lo mejor una vida en el gimnasio, etcétera, y pues quiero aumentar un poquito de masa muscular y a lo mejor tengo la conciencia de los daños que me puede causar, ¿qué debo de tomar en cuenta a la hora de comprar? De hecho, no vas a encontrar en ninguna farmacia un esteroide. Está muy difícil. O sea, que te lo vendan como un medicamento está muy difícil. Probablemente esto lo venden por medio underground, así muy clandestinamente en los gimnasios. Puede ser que a lo mejor encuentres un suplemento alimenticio que sí lo tenga, pero es que no va a haber ningún médico que te lo recomiende, ¿me explico? O sea, no va a haber nadie que se atreva a poner en riesgo tu vida por darte una recomendación de iniciar un esteroide para tu plan de ejercicio. No va a haber, es muy raro que haya alguien, y el que lo haga está rayando en el filito no de la ley, sino del bienestar del paciente. Claro. Que es más grave aún. Bueno, pues ahí estamos como en la línea del bien y el mal, ¿no? Exactamente, ese es en el esteroide anabólico, en el que es para el gimnasio, por así decirlo. Ya. En el esteroide médico ya está autorizado por la COFEPRIS y tiene sus indicaciones, como bien las platicábamos,
y hay que saber usarlo nada más. Eso, De hecho, ok. o sea, hay que tomar en cuenta que el esteroide que produce el cuerpo, que se llama cortisol, tiene mucho que ver con el ritmo de nuestro día-noche, nuestro ciclo del sueño y vigilia, sueño o de estar despiertos. Y el pulso, el esteroide que se produce el cuerpo, el cortisol, no está liberado de manera constante, se libera a manera de pulsos. Ok. Entonces se libera, el pulso principal del cortisol es aproximadamente a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Es momento para despertarse. El cortisol hace que también te despiertes. Se liberan también otras sustancias como la adrenalina, noradrenalina y demás para despertarte, por así decirlo. Ok. Y esto, si lo damos en la noche, por así decirlo, causa alteraciones en el estado de ánimo. De hecho, los esteroides tratamos, cuando lo damos médicamente, aunque sean mineralocorticoides o glucocorticoides, y no los anabólicos que usan los atletas, tratamos de no darlos en la noche, porque pueden causar problemas con el sueño, porque se está librando un pulso de cortisol, por así decirlo, sintético, a la hora de dormir, cuando debería ser como a las 4 o 5 de la mañana. Ya. Entonces, sí puede causar problemas en el sueño, causar problemas en el humor. Generalmente, a las dosis bajas no lo ocasiona tanto, pero a dosis moderadas, que sería arriba de 30 miligramos cuando lo tomamos al día, sí nos puede causar problemas de alteraciones en el estado de ánimo y de sueño y demás. Ok, perfecto. Otro comentario dice Jacqueline Portillo: buen día, tengo artritis reumatoide. Reumatoide. Mi reumatólogo me dio perisona, es Perisona. esteroide, no lo quiero tomar por temor a engordar. Bueno, ese es uno de los principales temores de la gente. La verdad es que una gran diferencia es que, por ejemplo, el esteroide anabólico lo damos por estética y tiene muchos riesgos. Y el esteroide, bueno, lo consume por estética, ¿no? Y el esteroide médico, el mineralocorticoide o glucocorticoide, lo damos por salud. Y sí, definitivamente lo primero que nos dicen es que voy a engordar. Y definitivamente el esteroide puede causar retención de líquidos cuando lo damos más de 15 miligramos al día. Ok. Generalmente a dosis más bajas de esto no hay una retención de líquidos tan importante. Sí genera un incremento en el apetito, eso sí puede suceder, pero lo que le digo a los pacientes es que pues el que termina comiendo es uno, no es el esteroide, ¿verdad? El esteroide Claro. no come. Entonces uno tiene que seguir con nuestro plan alimenticio como debe ser, nuestro ejercicio como debe ser, y tratar de, si tienes mucha hambre, pues apio y jícama y demás, ¿no? O sea, no decir que esa es la excusa. Obviamente tienen mucho miedo porque oyen la palabra esteroide y luego se imagina una persona muy obesa, con mucha retención de líquidos, algo que se fracturó algún hueso por osteoporosis ocasionada por el esteroide. Estamos hablando de una persona que utilizó un esteroide muchas veces de mala manera, de mal adecuado. O sea, ya sé que dejó de ir a seguimiento con su reumatólogo o con su endocrinólogo, con el que tenía que ir, y él siguió tomándolo como lo quiso tomar, y se hizo este problema. O tenemos un médico que no supo utilizar también el esteroide. Okay. O sea, aquí lo que recomiendo es que si estás tomando un esteroide y tienes miedo, si es tu reumatólogo no es de tener miedo, porque él debe saber cómo controlar, cómo manejar el esteroide. Si es tu endocrinólogo no debe tener miedo, tampoco ni el neumólogo, ni el médico de rehabilitación, ni el internista, no es de tener miedo con esto. Más si te lo indican ellos, porque ellos saben cómo manejar el esteroide. Entonces, no es de miedo, no puede ser que incrementes de peso, pero si te estás dando menos de 15 miligramos de prednisona al día, es poco probable que por eso vayas a retener líquidos y te hinches. A lo mejor se incrementa el apetito, controla tu apetito con otro tipo de alimentación y haz ejercicio. Ok, muy bien. Última pregunta, ¿esto causa paranoia o depresión? Bueno, el esteroide de dosis alta puede causar depresión definitivamente, incluso a dosis moderadas puede causar depresión. No lo vemos tan comúnmente, generalmente cuando, en mi caso, que yo diagnostico enfermedades crónicas, es decir, se dice que las va a tener toda su vida, pues ya el diagnóstico de una enfermedad como esta ya tiene una carga emocional intensa. Y generalmente lo diagnostico en mujeres jóvenes entre 20 y 40 años, pues les trae una carga emocional intensa. Pero el esteroide sí puede definitivamente ocasionar problemas del estado de ánimo, depresión. La paranoia tendría que ser una dosis muy alta, así como, bueno, yo nunca he visto una paranoia a dosis bajas, pero bueno, la verdad es que sí lo puede ocasionar.